El tiempo y los calendarios. El problema básico suscitado por la variedad de calendarios todavía hoy existentes estriba en el hecho de que el año solar no consta de un número exacto de meses lunares ni contiene un número entero de días, y llamamos año solar al intervalo de tiempo que separa dos pasos sucesivos del Sol por el llamado punto vernal o el equinoccio de primavera, que es lo que científicamente se conoce como un año trópico. Por su parte, el mes lunar es el periodo de tiempo que pasa entre dos lunas llenas y el día, el periodo de tiempo que transcurre entre dos pasos del Sol por el meridiano del lugar a las 12 del mediodía, hora solar exacta. En días, nuestro año solar o año trópico tiene 365 días con 5 horas 48 minutos y 45,57 segundos. La astronomía conoce otros tipos de años definidos de forma diferente y con duración naturalmente diferente. Para no complicar demasiado las cosas, citemos el año sidéreo, que dura 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,55 segundos, y el año anomalístico, que dura 365 días, 6 horas, 13 minutos y 53,21 segundos. Expresado igualmente en días, el mes lunar trópico dura 27 días, 7 horas, 43 minutos y 4,7 segundos. También existe el mes lunar siderio, que dura 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5 segundos. El mes sinódico, que es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos. La complejidad del asunto explica suficientemente la ausencia de unanimidad en los calendarios del mundo. Lo mismo es el pasado que el presente, porque si la mayor parte de los pueblos primitivos usaban calendarios lunares más fáciles de observar, hoy día los calendarios más usados, entre ellos el nuestro, utilizan el año trópico con diversas correcciones y aproximaciones. Y eso a pesar que los calendarios musulmán e israelita, que están plenamente en vigor en las zonas del planeta en las que dominan las respectivas religiones mahometana y hebrea, son calendarios lunares. Remontémonos un poco en el devenir histórico. La primera solución al problema del calendario nos la ofrecieron los egipcios, que utilizaron un año de 360 días distribuido en 12 meses de 30 días. Como cada año el equinoccio se retrasaba un día, había que contabilizar un año especial cada 5 años, a base de unos días suplementarios llamados días inciertos, un sistema inadecuado que pronto hubo de ser abandonado. Los griegos llegaron al año de 365 días a base de diversos tanteos, pero al cabo de varios años aparecían igualmente diversos problemas. Al acumularse el tiempo no contabilizado, o sea, casi 6 horas por año, y llegaron los romanos, que aceptaron sin reservas el hecho de que el universo no se dejaba cuadricular por los hombres en años compuestos de un número exacto de días. Démosle a César lo que es del César. Julio César fue en efecto el que impuso un calendario medio siglo antes de nacer Yahshua, a base de años de 365 días, a los que se añadía un día más cada 4 años. Ello daba lugar a 3 años normales y uno anormal llamado bisiesto. Este año anormal tenía un día más, o sea 366 días en total, y ese día se añadía al final, es decir, el último día de febrero, puesto que los romanos empezaban el año en marzo. Las posteriores reformas han hecho que el año en enero, pero el día suplementario de los años bisiestos sigue siendo el 29 de febrero. Por cierto, este calendario ideado por Julio César, o mejor dicho, por su astrónomo particular, un egipcio llamado Sosígenes, está todavía en vigor en los países de la religión cristiana ortodoxa, que no aceptaron la reforma gregoriana, de la que luego hablaremos. Antes de dejar a Julio César, quien, como vemos, además de hábil estratega y audaz político, era también hombre amante de las ciencias, parece interesante detenernos en una anécdota. Julio César impuso pico tiempo después de elaborar su reforma del calendario el comienzo del año en enero, pero le conservó su nombre originario a los meses,
lo cual no tiene mayor importancia en el caso de los meses relacionados con la mitología, como Marte en marzo, Juno en junio, o con los emperadores dioses como Julio por Julio César, Agosto por Augusto. Pero en cambio produce ciertas discordancias en el caso de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y es que estos meses significan en su originario nombre latino séptimo, octavo, noveno y décimo, lo cual era cierto al principio. No olvidemos que el año romano comenzaba en marzo y por tanto diciembre, según eso, era efectivamente el décimo mes, pero dejó de serlo cuando se hizo coincidir el comienzo del año con el 1 de enero, lo cual no nos impide aún hoy día seguir utilizando el nombre de estos meses, a pesar de que octubre, por ejemplo, ya no es el octavo mes sino el décimo. Un pequeño error etimológico que venimos arrastrando nada menos que desde hace 20 siglos. El año juliano calculado por Sosígenes resultó más largo de lo previsto. Poca cosa, ciertamente. Unos 11 minutos por año. Es disculpable que el astrónomo no se percatase de ello hace más de 2000 años. No lo olvidemos. Pero esos 11 minutos anuales suponen en un siglo unas 18 horas de más, lo cual acumulado siglo a siglo dio lugar a diferencias apreciables allá por el siglo XVI. Hasta entonces nadie hizo nada por enmendarle la plana a Sosígenes, pero fue un papa, Gregorio XIII, quien tras consultar a los sabios de su época, esencialmente el astrónomo napolitano Aloysius Lilius y el jesuita alemán Christopher Clavius, realizó la reforma llamada gregoriana, imponiendo el calendario que hoy utiliza prácticamente todo el mundo occidental. La pregunta es, ¿por qué un papa? La respuesta podría llevarnos un poco lejos acerca del poder de la Iglesia en la vida civil, entonces y ahora, pero en cualquier caso es evidente que la mayoría de las fiestas religiosas podían llegar a celebrarse en épocas de años inusuales. No cabe duda de que un papa se conmoviera hace 4 siglos ante la perspectiva de que la fiesta de Pascua, por ejemplo, fiesta típicamente primaveral, ligada al primer mes lunar tras el equinoccio de primavera, pudiera llegar a celebrarse en pleno verano. El caso es que Gregorio XIII reformó el calendario juliano eliminando de un plumazo los 10 días que sobraban, 18 horas por siglo en los 16 siglos transcurridos desde la reforma juliana. Y así ocurrió que el día siguiente, al jueves 4 de octubre del año 1582, fuera el viernes 15 de octubre, por lo que ese año 1582 solo tuvo 355 días, gracias a lo cual el año siguiente, 1583, pudo tener un 21 de marzo, coincidente de nuevo con el equinoccio de la primavera. Desde luego no todos los países aceptaron de forma inmediata esta reforma. Incluso hemos visto cómo los ortodoxos siguen usando el calendario juliano, que a estas alturas muestra ya un desfase de 13 días. España se alineó con Roma y reformó el calendario en la misma fecha, pero sus vecinos franceses se lo pensaron 2 meses y adoptaron el nuevo calendario el domingo 9 de diciembre del año 1582. Otros países tardaron mucho más. Inglaterra lo hizo en el año 1752, Rusia en 1918 y Grecia en 1923. Pero no acababa aquí nuestra historia. Gregorio XIII había previsto en su reforma cómo eliminar la anomalía del calendario juliano a base de no considerar bisiestos los años seculares, es decir, los años que terminan en 2 ceros, aunque si son bisiestos los divisibles por 400, lo que significa que el año 2000 será un año bisiesto a pesar de que 1900 no lo fue, ni tampoco lo será el 2100. Con todo, subsiste una pequeña anomalía que la ciencia moderna ha detectado con precisión. Esta anomalía producirá dentro de 4000 años un error ya casi superior a un día, por lo que es probable que el año 4000, que tendría que ser bisiesto, no lo sea para corregir el error por exceso. Suponiendo que para entonces haya todavía en nuestro planeta quien se preocupe por estas cuestiones. En todo caso, con sus defectos y sus virtudes, el calendario gregoriano es hoy día nuestro calendario, a pesar de resultar poco práctico. Por muy acostumbrados que estemos, la posición de la semana respecto a los meses es variable, ya que ni 30 ni 31 son múltiplos de 7. Eso hace que algunos meses tengan
4 domingos y otros 5. Inconveniente menor para calcular las vacaciones. 30 días pueden convertirse en, si el calendario ayuda a base de colocar al principio o al final un fin de semana en 32 días. Pero bastante grave para la propia Iglesia Católica, inventora del sistema y responsable de su generalización. El calendario eclesiástico es complejo, ya que la fiesta de Pascua debe ser siempre domingo, y según el Concilio de Nicea del año 325, precisamente el primer domingo después del 14º día de la luna de primavera. Si el 14º día cae precisamente en domingo, la Pascua será 7 días después. Y si la luna llena se produce el 20 de marzo y no el 21, el domingo de Pascua será el primer domingo después del 18 de abril. Todo lo cual explica por qué la Semana Santa tiene lugar unos años a finales de marzo, su fecha más temprana, y el 25 de abril, su fecha más tardía. Los científicos no ignoran desde luego estos inconvenientes. La ONU tiene en la actualidad unos 160 proyectos de reforma del calendario pendientes de estudio y posterior resolución. Todos ellos, o al menos una gran mayoría, con el fin de obtener un calendario perpetuo en el que cada fecha se corresponda con un día de la semana bien determinado. En todo caso, la adopción de un nuevo calendario plantea problemas no siempre previsibles. Desde luego, las complicaciones pueden llegar a ser determinantes para no intentarlo siquiera, al margen de que las Naciones Unidas tengan seguramente otros problemas más acuciantes de que ocuparse. De todos modos, no está de más recordar que cuando los ingleses decidieron adoptar el modelo gregoriano, casi 2 siglos más tarde que España, Francia e Italia le tuvieron que amputar al año 1751 casi 3 meses con el fin de homologarse con las fechas en vigor según la reforma del año 1582. Y ello dio lugar a un levantamiento popular en Londres que tuvo que ser reprimido por la policía. En su ignorancia, los manifestantes tenían el convencimiento de que se les había robado 90 días de sus vidas. Nadie se resiste impunemente a perder 3 meses de existencia así como por así. Bromas aparte, en un mundo cada vez más complejo y tecnificado, una decisión semejante, aun considerando todas las ventajas que podría tener un perfeccionamiento definitivo del calendario, entrañaría un coste social y económico seguramente inabordable. Y después de todo, quitarle a nuestro entrañable calendario juliano reformado gregoriano un día dentro de 40 siglos no parece cosa demasiado grave. En 1582 el Papa Gregorio XIII corrigió el viejo calendario juliano que se había retrasado ya más de 10 días en relación con el sol. Hasta entonces la Iglesia Católica a como herejes a los investigadores científicos que, al igual que a Roger Bacon, el fraile inglés del siglo XIII, habían logrado calcular que el calendario oficial de aquel entonces acumulaba un desfase de un día cada 125 años. Algunos de los contemporáneos del Papa Gregorio no fueron capaces de aceptar el nuevo sistema porque los cálculos se basaban en las observaciones planetarias más exactas de los astrónomos árabes. La reina Isabel I de Inglaterra quiso seguir los pasos del Papa, pero sus iniciativas no prosperaron debido a la oposición de sus obispos protestantes. La Gran Bretaña solamente adoptó el calendario gregoriano en el año 1752. Hace cerca de 6.000 años los egipcios fueron los primeros que siguieron el año solar. Luego de una apasionada relación con Cleopatra, Julio César optó por seguir el consejo de Sosígenes, un astrónomo de Alejandría, quien le sugirió que adoptara al sol como árbitro del tiempo en las reformas del calendario romano del año 45 a.C. Otros cálculos resultaron igualmente difíciles. Un obispo cristiano, Dionisius Exiguus, inicialmente computó la fecha de nacimiento de Yahshua y estableció un año inicial de base con el año 1. Lamentablemente, el obispo Dionisius realizó sus cálculos antes de que se desarrollara el concepto de año cero. Por otra parte, si usted cree en el Evangelio de Mateo y Daniel 9, 24 al 27, se dará cuenta que Yahshua nació el 14 de Tirri del año 4 antes de Cristo. Espero que de pronto esta pequeña información ayude a muchos de los investigadores de orden profético. Shalom Ubrajó para todos.